Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por estar en sintonía con nosotros este domingo. Y pudiéramos decir que ya falta menos para poder reunirnos, pero pues es algo que queda en el aire porque no sabemos aún, nuestras autoridades dan una fecha, pero sin embargo no hay nada todavía escrito. Pero les agradecemos que ustedes están en línea, sintonizándonos a través de nuestra página de Hope Centro Cristiano. Gracias a la familia Prieto que cada domingo han estado ellos, como dicen, al pie del cañón con ese tiempo de alabanza, adoración. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias y sé que el trabajo que ustedes hacen lo vemos a través de este tiempo de alabanza. Vemos cómo la presencia de Dios está tanto en nuestras vidas como en la vida de ustedes. Gracias por estar trabajando en equipo como congregación, y les extrañamos mucho, Pablo, Becky, les extrañamos mucho, y sé que pronto estaremos reunidos aquí en este lugar, pero mientras tanto, gracias, y a todos ustedes que están en línea. El día de hoy traigo un mensaje, creo que muy ad hoc a lo que estamos viviendo. Y déjenme empezar antes con una oración. Le voy a pedir que ahí en la comodidad de su hogar, incline su rostro, cierre sus ojos y dígale: Dios, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad. Gracias por este tiempo de alabanza, porque nos permites estar unidos, adorándote, bendiciendo tu santo y tu bendito nombre. De igual manera, Señor, como sé que tu Espíritu Santo estuvo durante la alabanza, te pido que esté en este momento, Señor, en mi vida y sobre quienes estamos trabajando, Señor, para extender tu mensaje, Señor. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, porque sé que tu palabra nos da convicción de que tú hablarás a tu iglesia, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como le decía, ad hoc a esta situación que estamos viviendo, más de 50 días en casa, más de 7 semanas sin poder reunirnos, sin poder estrechar nuestras manos, sin poder abrazarnos y sin poder decirnos cara a cara cuánto nos queremos. Ya habrá el tiempo, pero allí en nuestros hogares, una gran verdad que estamos viviendo a diario es que estamos llevándonos o nos están llevando en diferentes direcciones varios aspectos de nuestra vida, y es algo que tal vez usted va a considerar si estoy yo en lo correcto o no. Pero mire, las personas, ya sea usted, su vecino, incluso yo, tenemos obligaciones en donde somos llevados a diferentes direcciones. Por ejemplo, su esposo o usted, varón, en las mañanas, ya sea que se siente en su oficina, allí en su hogar, o los que salen fuera de su hogar, simplemente el salir, el sentarnos, empieza a generar un estrés en nuestra vida, una tensión. Quienes salen de su hogar, subirse a un camión o subirse a su automóvil y ver que la gente o mucha gente hace caso omiso de las indicaciones de traer cubrebocas o de traer esto, genera tensión, genera estrés, y estamos siendo llevados hacia esa dirección. Y ese estrés no solamente es quien trabaja, la mujer en el hogar, la mujer que tiene que hacer comida, tiene que alzar o llevar a su hogar la limpieza, y ahora siendo apoyo para las maestras. Todo eso genera estrés. Por cierto, quiero felicitar a las maestras que el viernes pasado fue su día. Bendiciones, y espero que se haya pasado un día muy especial. Bueno, regresando, todo eso genera tensión. También hay gente que está siendo llevada hacia el área social. Hacer interacciones con las personas a través de las redes sociales genera estrés, porque usted, mujer o varón, que se la pasa más de 1 hora o 2 horas o 3
vaya, hasta 5 horas en el Facebook o en las redes sociales. No solamente es el Face, ahora es Instagram, es TikTok. Entonces todo eso genera tensión porque quisiéramos darle gusto a todos y a veces no podemos. Es una tarea muy difícil. Ahora, hablé la labor, el trabajo, lo social, las obligaciones ahí en el hogar. Ahora, ¿qué pasa con nuestra fe? Con lo que usted y yo creemos. Estamos siendo llevados o enseñados en una dirección y es totalmente opuesto a lo que sucede durante la semana. Por eso, la combinación de estas cosas, de estas tensiones, de estas fricciones, nos va a llevar a expresar o a vivir una vida llena de estrés. ¿Cuántos de nosotros, honestamente, aún allí en nuestro hogar nos gustaría complacer a todos? A nuestros hijos, a nuestro esposo, y nos damos cuenta de que es algo muy difícil, es casi imposible. 50 días encerrados en nuestros hogares, 50 días en donde hemos sido presas o hemos sido presas de este distanciamiento social y ha generado tensión, ha generado estrés. Fíjense, en estos 50 días, usted no se imagina los cambios que se han generado fuera de nuestro hogar. Y no me estoy refiriendo a cambios en nuestro cuerpo, ¿verdad? La verdad es que 50 días echándole al baúl, pues sí traen consecuencias. Nuestros pantalones ya no nos quedan. Pero ¿se ha dado cuenta usted que más del 30% ha aumentado la violencia familiar? ¿Por qué? Porque ahí dentro de nuestros hogares estamos siendo direccionados en diferentes lados. El estrés laboral, el estrés social. Aún a pesar de allí en nuestra casa donde tenemos nuestras reuniones en línea, nuestro chat en línea con la familia, con las amistades, genera tensión. Y en el hogar no se diga. Y sin embargo también existe lo que es la fe. Nos impulsan en direcciones diferentes. El problema que existe con esta tensión y estrés que nos ofrece o que el mundo nos lleva o nos jala, a veces nuestra fe tiende a debilitarse. Y déjeme decirle algo, si no ponemos atención, si no ponemos cuidado, en este daño progresivo que estamos causándole, pronto, y le remarco porque tenemos que tener mucho cuidado, pronto pudiéramos ser presa de donatas. Y cuando digo natas me refiero más que al diablo, al enemigo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si usted y yo no ponemos atención al estrés, a la tensión que estamos acumulando, tarde que temprano, va a ser suficiente y va a ser capaz de imposibilitar nuestra fe. Una fe, imagínense, una fe incapacitada. Le hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros conocemos gente que no tiene un tiempo de oración? ¿Cuánta gente conocemos que, aún a pesar de la situación que estamos viviendo, a pesar a veces de la falta de alimentos, a pesar de la falta de un sueldo, imagínense, hay gente que ya no le están pagando el 100%, le están pagando el 50% y algunos hasta menos, pero hay gente que aún sigue sin orar. Seguramente usted conoce gente que no tiene tiempo para orar. O alguno de ustedes conoce a gente que hoy en día que se ofrecen tantos servicios en línea, no se conectan. Prefieren hacer otras cosas. Prefieren estar en las redes sociales o prefieren estar viendo películas. Cuando hoy, allí en la comodidad de nuestro hogar, se nos ofrecen servicios religiosos. Pero seguramente usted conoce mucha gente que no se conecta. O tal vez conoce usted gente que ya después de estos 50 días o más de 50 días ya se dieron por vencidos. Ya no saben ni en qué creer. Ya no saben en qué están parados la gente. Le voy a decir algo. Esta gente o estas personas son las que han permitido que la tensión y el estrés se acumulen en sus vidas y les incapacite espiritualmente. Son personas que están incapacitadas
que ni tan siquiera pueden tener un tiempo para orar, y mucho menos alzar sus ojos a Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice que del cielo viene nuestro socorro, nuestro auxilio, viene del cielo. Pero hay gente que está incapacitada espiritualmente y no puede ni voltear al cielo. Para eso está usted que extiende este mensaje. Cuando usted voltea al cielo y piensa o cree en Dios, le aseguro una cosa: sus necesidades, sus problemas pueden ser resueltos. Ahora, vayamos a la palabra de Dios. Hay un versículo, hay un relato, que si no ponemos la debida atención, pareciera simplemente la descripción de un milagro de Dios. Pero si analizamos cada parte, cada versículo, nos daremos cuenta de la enseñanza, más allá de profundo, interesante para nuestra vida. Y me refiero al libro de Lucas, capítulo 13, versículo del 10 al 17. Si lo tiene ahí en su Biblia, bien, lo va a leer junto conmigo. Estamos. Lucas 13, versículo 10 al 17. Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Allí tenía 18 años de estar jorobada o encorvada, y tenía un espíritu malo que la había dejado así, y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Jesús puso sus manos sobre ella, y en ese mismo momento se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Versículo 14. El jefe de la sinagoga se enojó tanto con Jesús por lo que Jesús había hecho en un día de descanso obligatorio. Por eso le dijo a la gente que estaba reunida: la semana tiene 6 días para trabajar y 1 para descansar. Ustedes deben venir para ser sanados en uno de esos 6 días, pero no en el día de descanso obligatorio. Jesús le contestó: ¿a quién tratan de engañar ustedes? Ustedes mismos llevan un buey o su burro a beber agua en día de sábado. Y esta mujer vale mucho más que un buey o un burro, porque es descendiente de Abraham. Si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, ¿por qué no podría ser sanada en un día de descanso obligatorio? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, y el resto de la gente, en cambio, se puso muy feliz y se regocijaban al ver las cosas tan maravillosas que Jesús hacía. Le decía, cuando leemos estos versículos sin entender, no es más que la descripción de un milagro de Jesús. Pero es bien interesante, es muy profundo. ¿Y por qué le digo esto? Porque miren, la incapacidad física de esta mujer sirve para hoy en día describir la situación que mucha gente que cree en Jesús, que cree en Dios, está en la misma posición. La fe de mucha gente hoy en día, allí en su hogar, se ha estancado. En vez de avanzar, en vez de caminar más en fe, se ha estancado. Y le voy a decir por qué. Para que usted compruebe si lo que estoy diciendo tiene sentido o no para su vida, tal vez para su vecino, para su compañero de trabajo, o tal vez para su amistad o una amiga de usted. Lo primero que vemos aquí en este relato, en el versículo 11, es que dice que Jesús enseñaba en la iglesia o en la sinagoga en un día de reposo, en un día de descanso. Jesús estaba ahí. Y dice, y había allí una mujer con más de 18 años, o 18 años antes, tenía este espíritu de enfermedad, y dice, y andaba encorvada, no se podía enderezar. No había manera de que se enderezara esta mujer. En este versículo, o en esos 2 versículos, hay unos detalles tan interesantes, tan importantes, que quiero enseñarle a usted. Tal vez su fe está siendo confrontada el día de hoy
y se va a dar cuenta si su fe está siendo confrontada, o su fe está siendo estancada, o su fe está incapacitada para poder avanzar en las cosas de Dios. En estos versículos que acabo de leer, voy a mencionarle 3 puntos. El primero, dice la Escritura que la mujer llevaba 18 años enferma. Si usted está ahí con sus hijos, con su esposo, dígale al que está enseguida, dígale, imagínate, 18 años enferma. ¡Wow! ¡Cuánto tiempo! Imagínese el estrés, la tensión que esta mujer había acumulado en su vida por 18 años. Dice que no había manera de que se pudiera enderezar, encorvada. Punto número 1. Punto número 2. Esta incapacidad física la tenía deshabilitada. ¿Por qué? Porque nos dice, no había manera de que se pudiera poner recta o se pudiera enderezar. A pesar de que la Escritura no nos da detalles del padecimiento de esta mujer, pudiéramos parafrasear, y le digo porque hace algunos años me hicieron una radiografía de mi espalda, de mi columna, y tengo 2 hernias. Están en la parte baja, que son lumbares, y las del sacro. Seguramente esta mujer tendría varias hernias o discos ya muy dañados de las lumbares y de las del sacro, porque no le permitían estar. Cuando a mí hay un momento de X que hago un mal movimiento, esas hernias empiezan a generar un dolor y empiezan a hacer que yo no pueda ponerme de pie. Entonces, cuando yo leo esta escritura, digo, caray, Señor, cuánto estrés. Y yo le estoy hablando de a veces mi dolor o mi manera de estar encorvado me dura 2 o 3 días, y en esos 3 días me siento desfallecer. Imagínense esta mujer, 18 años. El estrés, la tensión, el desánimo que pudiera estar cargando. Y punto número 3, esta mujer amaba a Dios. Imagínese, pudiera estar viendo o buscando ortopedistas, buscando fisioterapias, buscando qué sé yo. Dice la Escritura que esta mujer estaba en la sinagoga y estaba allí porque amaba a Dios. Dile a la persona que está encima de ti, dile, estaba allí porque amaba a Dios. Y si usted está escuchando este mensaje es porque sabe que Dios le ama y que usted ama a Dios. 18 años. Como le mencioné, esta mujer sufría de una enfermedad física y la incapacitaba. Y me atrevo a decir que hoy en día hay muchos cristianos, muchos que dicen que creen en Dios y que tal vez padecen de esta misma enfermedad. Y no me refiero a que estén así encorvados. Me refiero a que están imposibilitados de ver lo que Dios tiene para sus vidas. ¿Por qué? Porque tanto estrés, tanta presión, tanta tensión ha hecho que tu fe no esté generando los frutos que debe generar. Hay muchos cristianos hoy en día que, a pesar de que estamos en casa, que a pesar de que pudiéramos estar en algo cómodo, ha hecho que muchos estén encorvados, y lo digo de manera espiritual, sin muchas posibilidades. Hay cristianos que andan con una fe doblada, o tal vez sin fe alguna. Y esto, déjeme decirle lo siguiente, desagrada a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6 dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Si usted busca ser amigo de Dios, tiene que creer y poner su confianza en Él. Pero a veces cuando estamos encorvados, cuando estamos ensimismados en nuestro dolor, en nuestra satisfacción, la verdad, creemos más en aquella persona, en aquel doctor.
sin demeritar la labor tan especial o tan loable que hacen los doctores. Pero cuando usted pone su confianza en Dios, a Dios le agrada eso. Y de esa manera usted va a llegar a ser amigo de Dios. La pregunta que encierra este relato o esta descripción es: ¿qué causa que tantas personas, sean cristianos, católicos o creyentes, estén o anden encorvados o deshabilitados o imposibilitados espiritualmente? Y la verdad es que pueden ser muchos factores. Hay muchas maneras de cómo nuestra fe puede ser imposibilitada o estancada. Hay muchas maneras de cómo la gente puede perder su fe. Hoy en día, a través de las redes sociales, le puedo asegurar una cosa: ahí usted en su casa, su amistad, su vecino, su compañero de trabajo, todos son expertos en hacer el té que elimina el coronavirus, ¿sí o no? Todos sabemos. Pero si fuera cierto, ¿por qué siguen apareciendo casos? Y leemos que allá en Wuhan y que en esta ciudad hay brotes otra vez. Y la gente, de tantas noticias, de tanto leer y escuchar, la gente a veces se pregunta: ya no sé ni en qué creer, ni a quién creerle. Cuando Dios te dice: confía en mí, yo he vencido. Pareciera tan fácil, pero a veces es tan difícil porque estamos empujados a una dirección o estamos empujados a otra dirección. Cuando la fe, cuando lo que Dios quiere es que vengamos hacia esta dirección y volteemos ahí. Más adelante les voy a decir por qué. En el caso de esta mujer, en su caso nos dice que la Escritura nos dice que era porque un espíritu inmundo, en otras palabras, un poder demoníaco. Y esto es algo que podemos ver, no lo estoy diciendo yo. Ahí en el versículo 16 dice: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura aún en el día de descanso obligatorio. Está mencionando la palabra Satanás. Pero mire, déjeme, tal vez tumbe algo de lo que usted se imagina. Cuando escuchamos o leemos la palabra espíritu demoníaco, generalmente nos vamos ¿a dónde? A la película que usted está pensando y que de esas. No, le aseguro una cosa: eso es pura ficción. Mire, no le crea al Conjuro, y digo los nombres porque los leo, no que haya visto las películas, no me gusta, no me llama la atención esas películas, pero casi siempre cuando leemos espíritu demoníaco pensamos en ese tipo de escenas, y le reitero, es pura ficción, es pura movie. O sea, no es. Cuando entendemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de otras cosas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, ustedes son hijos de Dios y habéis vencido ¿a quién? Al diablo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Mire, por eso de espíritus demoníacos, quítese esa idea de que es lo que ve o ha visto en las películas. Es pura ficción. Ahora, a pesar de que la palabra espíritu pudiera incluir una fuerza maligna o demonio, tiene otras connotaciones o tiene otras definiciones. ¿Como cuáles? Pudiera ser un temperamento agresivo, vigoroso, o una disposición de cambiar su estado de ánimo. Por eso, a veces nos vamos con la finta y leemos espíritu demoníaco y de verdad pensamos en eso de las películas, cuando tenemos que ver y leer el contexto de lo que está pasando a través de la Escritura.
Así que cuando me refiero ahorita a espíritus, me estoy refiriendo no a las fuerzas invisibles que lo tumban, lo avientan, sino me estoy refiriendo al estado de ánimo, a la voluntad e intención de una o X persona. Ahora, manteniendo en mente esto, volvamos a lo que estoy hablando. La mayoría de nosotros, si no es que todos, llevamos una vida diaria llena de estrés y se acumula ese estrés, se acumula esa tensión. Ya le dije cómo, en el trabajo, seguramente usted, varón, que está ahí en su casa y que en estos días ha trabajado desde su casa, estar sentado 4 horas, 5 o hasta 9 horas sentados, genera un estrés porque le aseguro una cosa, si sucede algo en la planta o en su empresa, usted quisiera salir corriendo, ir hasta el lugar del trabajo y hacer algo que ahorita está imposibilitado de hacer. Y eso genera tensión, genera estrés. El no ver a sus compañeros de oficina y el no poder saludarlos genera un cierto nivel de estrés. Cuando no lo sabemos manejar, tarde que temprano va a explotar. Yo te le voy a decir el punto de vista de un psicólogo. Pero mire, para no irme tan más allá. Este relato de este milagro me hace entender que muchos cristianos están imposibilitados en su fe o se ha debilitado tanto su fe que en algunos casos su fe está muerta. Y este relato me enseña 3 espíritus, y acuérdense, no me refiero a fuerzas invisibles que lo empujan para allá o lo avientan y mueven objetos, no. 3 espíritus que pudiera ser que sean los causantes de que su fe esté menguando, se anula. A través de la palabra de Dios le voy a enseñar o va a aprender usted lo que Dios tiene y quiere para su vida. Y desde ahorita se lo digo, Dios quiere un milagro para su vida. Dios quiere generar un milagro en su vida, en su familia, para que este milagro afecte no solamente a su vida, sino a los que están alrededor de usted. 3 espíritus. Y el primero, que es el que más afecta a la fe, es la ansiedad o la tensión. Lo curioso es que la tensión y el estrés se va acumulando lentamente, no es de la noche a la mañana, es algo que lentamente se está acumulando en nuestra vida. Y le digo una cosa, con mi papá, por muchos años no tuve una relación buena. Me hice mucho daño yo a mí. Por años acumulé el que mi papá no estuviera conmigo en ciertas etapas de mi vida. Y lo fui acumulando. Y el día que mi papá se acercó a mí para hablar de tanto estrés, de tanto que tenía acumulado, esa reunión con mi papá, lo único que generó fue, él mismo abrió una válvula de escape. Y me causó tanto daño porque a mi papá le grité de tal manera que le hice ver su suerte a mi papá. Y seguramente durante todo ese tiempo que guardé tantas cosas, mi fe no creció, se estancó mi fe. Por eso le digo, ese estrés que usted acumula en su vida diaria, debe de buscar la manera de liberarlo. Escuchaba el discurso de un psicólogo y presentaba de esta manera detallada acerca del estrés y la tensión. Déjeme concluir pues con lo de mi papá. Después de esa plática con mi papá, después de que liberé toda la tensión, el último año de mi papá de vida fueron los mejores meses que pude vivir con mi padre.
entendí tarde. Y usted que está con su papá, aprenda el día de hoy. Y aprenda a través de la Escritura que a Dios no le agrada eso. Que usted vaya para una dirección, su hijo para otra dirección, su esposa para otra dirección, cuando todos podemos ir en el mismo sentido hacia Él. Y las cosas, le aseguro que van a ser totalmente diferentes. Les vengo pues a este plática que tenía este psicólogo. El psicólogo explicó que la mayoría de las personas, cuando tienen problemas, cuando tienen situaciones adversas en su trabajo, en el hogar, con sus hijos, en vez de enfrentarlas, en vez de tratar con ellas directamente como me pasó a mí, lo empezamos a acumular. Y eso lo único que hace es suprimir nuestros sentimientos y nuestras emociones y las llevamos por dentro, las guardamos. Para señalar o entender este punto, el psicólogo hizo lo siguiente. Él explicaba que la ansiedad y el estrés son igual que cuando usted y yo, que lo hemos hecho muchas veces, cuando vamos a una alberca y tenemos un balón, tratamos de meter el balón a la profundidad de la alberca. ¿Y qué sucede? Por unos segundos o un minuto, pero va a llegar el momento en que ese balón se le va a escapar por distracción o por la presión. ¿Y qué va a hacer el balón? Va a salir a la superficie y generalmente va a salir algunos centímetros de la superficie. ¿Por qué? Porque va a hacerlo con una fuerza que tal vez no la medimos, pero sale de la superficie. Eso pasa cuando llega el momento de tronar por una simple fricción o a veces por una simple respuesta inadecuada de nuestros hijos, explotamos de todo lo que traemos adentro y en vez de traer orden hacemos un caos en la vida tanto de uno como de otras personas. ¿Qué explicativa de lo que genera el estrés y la tensión y sobre todo el daño que causa a su fe y a mi fe? Cuando no sabemos confrontar nuestros problemas o nuestras ansiedades en el momento. Por años yo guardé tantas cosas y cuando salieron seguramente causaron daño en la vida de mi papá o seguramente causaron algo que a él le lastimó. Pero tuve el tiempo para decirle a mi padre, perdóneme papá. Y eso hizo que los últimos meses fueran los mejores en mi relación con mi padre. Hágalo usted en su casa. No espere a los años, no espere a los meses, en el momento. También a usted, mujer del hogar, también se lo digo. No guarde tanto. Cuando traemos mucho estrés, hace que nos comportemos de una manera. Pero déjeme decirle que al final siempre va a buscar la manera de salir. En el caso de esta mujer, Jesús no se comportó de una manera insensible o de una manera indiferente. Jesús no esquivó el dolor de la mujer. Dice la Escritura que le habló a la mujer y la sanó. Dile a quien está enseguida, Jesús la sanó. Y es algo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios quiere sanarte, porque Dios quiere que camines en sus caminos. Dios quiere que avances. Pero por eso te decía, Dios tiene un milagro para ti. Dios la sanó, Jesús la sanó. El Señor quiere hacer lo mismo contigo, conmigo y con cada uno de nosotros que estamos allí en línea. Vamos a la palabra, Mateo 11, 28, 29 y 30 dice lo siguiente. Ustedes viven angustiados y preocupados. Y dice Jesús, vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir.
ni es pesada la carga que yo les hago llevar. Si entiendes este mensaje, este versículo, te darás cuenta que el estrés, la tensión que tú cargas, pudieras depositarlas en manos de Dios. Y lo que Él va a poner en ti no es difícil de llevar. Simplemente obedece sus mandamientos. Y dice, y aprendan de mí. Mira, hay que ser pacientes. Hay que ser humildes. Pero una humildad de verdad, no una humildad que pones ahí en tu estado, es una humildad de verdad. Porque cuando una humildad está tapada por el orgullo, qué difícil. Acuérdate, el orgullo te puede tumbar, pero la humildad te va a salvar. Sé humilde. Como les decía, el primer punto es el estrés, la tensión o la ansiedad. Y son cosas que poquito a poquito, poco a poco se van introduciendo. ¿Por qué? Porque usted está tomando la decisión de darles parte en su vida. Poco a poco se van introduciendo en nuestras vidas. El peso de su preocupación, el peso del estrés, el peso de la tarea de sus hijos, el peso de hacer comida todos los días y más porque sus hijos estando en casa quieren comer y comer y comer. Esa preocupación y esas obligaciones lentamente van a comenzar a caer sobre nuestros hombros y a generar tensión. Y la manera de liberar no es respondiendo de manera grotesca a nuestros hijos o a nuestro vecino o a nuestro propio cónyuge, es ser humildes y pacientes. Qué difícil, ¿verdad? Pero si usted que ama a Dios y sabe que Dios le ama, usted tiene la capacidad, tiene la autoridad para poder desechar esas tensiones y preocupaciones que tanto le aquejan a usted. Bien, cuando usted y yo dejamos de confiar en Dios, cuando quitamos nuestra mirada de la cruz y la ponemos en un hombre, en un grupo o en X persona, va a retener la bendición que Dios tiene para su vida. En el caso de la mujer nos encontramos en la misma situación. Estamos incapaces de mirar hacia arriba. Por eso, cuando yo estoy así, por más que me habla mi mujer, me hace difícil porque no puedo levantar mi mirada. Imagínense, esta mujer por 18 años no podía levantar su mirada. Sin embargo, estaba allí buscando de Dios. No porque pudiera cambiarle o enderezarla, sino porque sabía que Dios tenía un plan para ella. Aún a pesar de allí, joven, mujer, varón, Dios tiene un plan para ti. Y el primero es sanarte a ti, restaurar tu vida. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y es algo que podremos tú y yo lograr, aún así encorvado. Pero mira, a ti que estás encorvado te digo, enderézate en el nombre de Jesús. Enderézate. Ese es el milagro que Dios tiene para tu vida. El segundo espíritu que, ya casi me quedé así encorvado, pues que sí me duele, créame que sí me duele. Segundo espíritu que pudiera estar imposibilitando, debilitando tu fe, es el ser legalista. Hay mucha gente que es legalista. Y ser legalista en el sentido estricto religioso es aplicar leyes de Dios de una manera que Él nunca pretendió establecer en la vida de usted y de mí. Jamás Dios te dijo que no te pintaras o que te pusieras falda, jamás. Pero es una ley que se nos trata de imponer. Son reglas que a veces nos queremos imponer. Y por eso los chavos dicen, no sé ni en qué creer. Cuando les estamos imposibilitando, cuando les estamos poniendo un espíritu legalista, cuando Dios no quiere que seamos así. Imagínense, si hoy en día luchamos con eso, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, estuvo luchando contra eso.
Durante su tiempo Jesús, en el tiempo que vivió Jesús, había dos tipos de personas o dos grupos de creencias influyentes. Unos eran los fariseos y los otros eran los saduceos. Y ambos clamaban ser estrictos seguidores de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque miren, según el relato, Jesús manda llamar a la mujer encorvada, ve el dolor, ve el sufrimiento, ve el estrés que estaba acumulado en la vida de esta mujer. Y a pesar de que era un día de descanso obligatorio, Jesús la manda llamar y Jesús produce un milagro en la vida de esta mujer y la endereza. Pero ahí está el legalismo. Ahí está las leyes que quieren imponer a veces a la sociedad, a algunos grupos, cuando en realidad ese no era el principio de Jesús. Y le dice, ¿a quién tratan de engañar? Yo nunca jamás dije eso. Y ese grupo se enoja y se molesta y le dice, miren, no hagan caso a este hombre. 7 días tiene la semana y hoy, traigan los demás días que estén enfermos, traigan, pero hoy no. Legalismo. No te pintes, no te pongas aretes. Tantas cosas. Quiero que notemos esto en la escritura, lo que nos decía este relato. Este hombre que se pone al tú por tú con Jesús, estaba cegado por el legalismo. El espíritu legalista estaba sobre este hombre y tenía la actitud de ir en contra de lo que Dios quería hacer. Ese legalismo te impide ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Este hombre estaba imposibilitado y no vio el milagro que acababa de suceder frente a sus ojos. El legalismo hace eso. Cuando Dios tiene milagros para tus hijos, cuando Dios tiene milagros para tu esposa, para tu familia, a veces el legalismo hace que esa fe no produzca el milagro en tu vida, en tu familia. Suéltate en las manos de Dios, en su palabra, para que de esa manera todos lleguemos al conocimiento del Maestro de Jesucristo. Efesios 2:8 dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. El legalismo hace o te hace creer que lo que tú tienes es porque tú te lo ganaste. Eso es el legalismo. Cuando Dios te dice lo que tú tienes es porque a mí me plació dártelo. Y cuando entiendes eso, toma sentido este capítulo de Efesios 2. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. ¿Por qué? Porque si eso fuera, ustedes serían orgullosos. Así es que no se sienta orgulloso de todo lo que usted tiene, sus premios, sus títulos. Lo que Dios le da, el milagro, la salvación, es gratis. Y a Él le place dárselo a usted. El legalismo tumba con eso. Tercer espíritu. Es un espíritu de indiferencia. Hoy las redes sociales nos han orillado en esa dirección, a ser indiferentes, a preocuparnos más por nosotros que por los demás. Y la indiferencia es uno de los espíritus más dañinos que podemos permitir que se apropie de nuestras vidas y de nuestras familias, aún en los matrimonios. La indiferencia se ha apoderado de muchos hombres. ¿Por qué? Y le digo por lo siguiente. Cuando usted era novio de su cónyuge, se esforzaba, se esmeraba por satisfacer o por suplir lo que ella quería.
Y ahora que está casado, si le va bien a la esposa, la festeja el 14 de febrero, el día de su cumpleaños, y si le va bien en diciembre, se ha hecho usted indiferente. Y tal vez no solamente con su cónyuge, sino con sus hijos. Y esa indiferencia nos ha imposibilitado a preocuparnos por los demás. Cuando Dios dice, ahí también en el libro de Efesios, que nos amemos unos a los otros, que nos aceptemos como somos. La indiferencia, cuando toma ese espíritu posesión de nuestras vidas, motiva a las personas a no querer compartir, a que lo que yo tengo es mío, mío y de nadie más. Este espíritu conduce ¿a qué? A que muchos se sientan que no pueden hacer un cambio, ni a generar o hacer la diferencia donde usted está. Ay, no, yo vengo a hacer mi trabajo, ay, fulanito que haga lo que quiera, cuando usted puede hacer la diferencia para que ese hombre o ese compañero sea diferente, pero su indiferencia le impide compartir, y eso ha hecho que su fe también se debilite. Este espíritu o este estado de ánimo hace que muchos piensen que la situación, que la que está pasando mucha gente no le concierne, no le interesa. ¿Cuánta gente a su alrededor sabe que no tiene tal vez para suplir lo más básico, alimentos? ¿Y qué piensa usted? A mí ni me va ni me viene. Es esa indiferencia. El ser indiferente causa daño a su vida, a su familia y sobre todo su fe. Y eso hace que en vez de estar derecho, empiece a encorvarse. En otras palabras, el ser indiferente le aleja a usted, a su familia, de la presencia o de la verdad de Dios. Mateo 5:42 dice, al que te pida, niégale. No, eso no dice la Escritura, dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti, dale la espalda. No, no dice eso, dice, dale de ti y que tome de ti prestado, no se lo rehuses. Esta es la verdadera razón por la cual muchos cristianos hoy en día están encorvados. Hijos, no podemos permitir que este espíritu nos domine. Después de todo, usted y yo hemos sido llamados a ser dependientes de Dios, de una dependencia mutua, allí en su hogar, allí en su familia. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. Allí tenemos que quitar la indiferencia. No podemos permitir ser indiferentes a las necesidades de otra persona más allá de tu familia. Les pido a ustedes, involúcrese en la vida de sus vecinos. Y no me refiero a que los invite, no, espérese, más adelante tendrán la oportunidad. Me refiero a que le pregunte a su vecino cuál es su necesidad. Empiece a orar por él. Empiece a orar, a interceder, voltea al cielo y diga, Señor, bendice a mi vecino, bendice a mi vecina, bendice al de la tienda de la esquina. Pero también le pido lo siguiente, hágale saber que está orando por esa persona, hágale saber. Le pregunto, ¿sabe el nombre de su vecino, su vecina, el de la tienda? ¿Conoce el nombre? Si es así, le felicito, y si no, tiene tarea para hacer en los siguientes días. Involúcrese, deje de ser indiferente a las demás personas. Dígale a la persona que está enseguida, tú que eres indiferente, te estás incapacitando. Dígaselo, porque en realidad el ser indiferente te incapacita, frena tu fe, cuando Dios quiere que tu fe produzca. Tal vez no al 100, tal vez al 30 o al 60, pero Dios quiere que produzcas, que des fruto. Casi concluyo. Mencioné solamente 3 espíritus y seguramente hay más.
Seguramente hay muchos más espíritus, pero esos tres, Dios quiere erradicarlos de tu vida. Pero así como mencionaba que son estados de ánimo, ahora te digo, es tu decisión que los elimines y los quites de tu vida. Es cierto, hay ocasiones pudiéramos pensar que Dios se ha olvidado de ti, de tu necesidad, de tu vecino. Es cierto. Pero estoy seguro que la mujer nos enseñó a través de ese relato, un momento seguramente pasó por su mente que Dios se había olvidado de ella. Sin embargo, no dejó de insistir. Dice la Escritura que ella estaba en la iglesia. No sé si serían las 9, las 11 o las 12. Hoy que tenemos una vasta gama de horarios en donde usted se puede conectar. Sin embargo, esa mujer que traía 18 años de estrés, 18 años de Bien, regresando, ya que estamos hablando de espíritu, no va a pensar que vino un espíritu y cortó el cable, no, tuvimos una falla técnica y le decía ahorita, estoy por concluir el mensaje, y le decía que hay ocasiones en que pudiéramos pensar que Dios se olvida de nosotros. Tal vez tú, joven, mujer, varón, crees que Dios se ha olvidado de ti, pero mira, te voy a dar la clave en el relato de esta mujer. Esta mujer, no obstante que tenía un sufrimiento, un problema físico, un problema espiritual, no dejó de hacer lo siguiente: amar a Dios. Y la manera en que muestras el amor es cuando hay servicios, ya sea presenciales o en línea, se conectan. Esta mujer, a pesar del sufrimiento, 18 años cargando, no dejó de amar a Dios. Esa es la clave. Y mira, hoy en día muchos cristianos o mucha gente que alguna vez confesó a Jesús como su Señor, hoy su fe está estancada. Y a muchos porque están convencidos de que aún con tu vida llena de pecado, Dios te puede bendecir. Déjame decirte lo siguiente: es la mentira más creada, más usada por el diablo. Dios no te puede bendecir cuando hay pecado en tu vida. Dios no te puede bendecir cuando estás encorvado espiritualmente. Pero si tú de manera honesta dices, yo ya no quiero estar así, yo ya no quiero vivir de esta manera, ser indiferente, vivir con este estrés, ser legalista. Si tú honestamente dices, yo quiero cambiar, te voy a repetir las palabras que le dijo Jesús a esta mujer: enderézate. Enderézate tú, mujer, tú, varón o tu hijo. Y de la manera en que hoy te enderezas, Dios quiere que lo que hagas le empiece a agradar a Dios. No le agrades al mundo, no le agrades a tantas direcciones que el mundo nos está jalando. Agrádale y haz las cosas que a Dios le agradan. Y te lo repito, enderézate en el nombre de Jesús. Y si tú fuiste honesto o honesta, te voy a decir que cierres tus ojos y concluimos con una oración. O tal vez tú que estás allí en tu casa y nunca has declarado fe en Jesucristo, si nunca le has reconocido a Él como Señor de tu vida, y hoy este mensaje llegó a tu corazón, llegó a tu alma, es porque Dios quiere generar un cambio y hacer un milagro en tu vida. Si tú fuiste esa persona, te voy a decir que cierres tus ojos. Pon tu mano aquí en el pecho y di: Señor, reconozco que le he dado oportunidad a estos espíritus en mi vida. El estrés, la tensión me han dominado, así como las cosas legales y sobre todo el ser indiferente. Perdona mis pecados, límpiame, hazme nueva criatura. Y yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador de mi vida.
Gracias por tu amor y sobre todo por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración fue para si tú era tu primera vez. Pero si tú en el camino tu fe ha menguado o tal vez tu fe dejó de ser parte importante en tu vida, quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Y sé que de manera honesta le estás diciendo, quiero cambiar. Voy a orar por ti. Padre, bendice a esa persona, sea hombre, sea joven, sea un adulto. Te pido que hagas real lo que hiciste con esta mujer. No fuiste indiferente al dolor y sé que no eres indiferente a esa persona que ha batallado con su fe, que se ha estancado. Bendícele, Señor. Toma control de su vida, Señor. Y ahora la fe que depositaste en Él, aún antes de reconocerte como Señor de sus vidas, Señor, esa fe empiece a generar frutos, Señor. Bendigo su vida, Señor. Y como tú le dijiste a esa mujer, enderézate, y esta mujer se enderezó, y dice la Escritura que respondió alabándote, y todos los que vieron el milagro fueron y se regocijaron con alegría, Señor. Que en la vida de este joven o esta mujer, o sea, la persona, Señor, pueda alabarte, Señor, con esa libertad y sobre todo pueda ser feliz. Lo declaro en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguir en sintonía, por estar en línea. Le agradezco mucho. No me queda más que reiterarle que tenga una muy bonita tarde y le doy los anuncios. Recuerde, el martes esté pendiente, es muy seguro que el martes a las 7 tengamos una transmisión para estar orando por las necesidades. Quiero unirme con usted para orar por sus vecinos, orar por usted también. Martes a las 7 de la tarde, y de igual manera el viernes estaremos transmitiendo con un mensaje que le va a ayudar a fortalecer su relación con Dios, su relación en su hogar y su relación con sus vecinos. Viernes a las 7. También, si usted de manera especial, de manera voluntaria, quiere apoyarnos económicamente con alguna aportación, allí en nuestra página está la dirección, está la cuenta. Y si usted quiere hacerlo personalmente, jueves, viernes y sábado estamos aquí abiertos de 10 de la mañana a 12 de mediodía. Puede traer también alimentos no perecederos para seguir extendiendo ese amor que Dios tiene para su pueblo y para la sociedad. Llevarle una despensa a la gente que tiene necesidad. Créame que es un gusto llevarle a una persona, a una familia, lo que usted de manera amorosa nos trae para extenderlo y llevarlo a la gente que más tenga necesidad. Gracias. Que tengan muy bonita tarde y nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima.